Compartir pantalla 2. Ahí está. Ya. ¿Ven el logo Butalca, verdad? El logo dice ahí. Título. Balance de masa con reacción química. Esta es la ecuación de balance que vimos en la unidad uno. La vimos, pero la vimos aplicada a un contexto sin reacción química y en estado estacionario. Pero obviamente lo que va a cambiar ahora es que ahora tenemos que aplicar una ecuación de este estilo. Aparece en términos de generación y de consumo. Todavía no vamos a trabajar en estados transientes, así que vamos a seguir con la acumulación igual a cero. Y para poder trabajar con generación y consumo o para poder trabajar con reacciones químicas, lo primero que tenemos que entender es algo de estequiometría. Quiero que me digan qué dice ahí. Voy a dar un nombre al azar simplemente. José Díaz. ¿Qué dice ahí en pantalla? ¿Me podrías leer eso? Eh, Se me ocurre como que tiene que ser B, algo así. Mm, A lo mejor podría ser eso. ¿Alguien más que pueda complementar a José? ¿Cómo se lee Podría esa ser que A va hacia B. A va hacia B? Y en química en general, ¿cómo se lee? A reacciona para formar B. Exacto, A reacciona para formar B. Pero aparte hay dos datos más que usualmente no leemos o que no decimos cuando vemos este tipo de reacción. A forma B, pero aquí hay dos datos que son uno en particular muy importante para lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es la otra información que dice la reacción química? ¿Se Una se refiere a la palabra de transforma. estequiometría? La palabra estequiometría, en el fondo estequiometría es lo que vamos a ver ahora. Y tiene un poco que ver con estos dos datos adicionales. ¿Tú, Fabián, ibas a decir algo más? Que una se transforma en un B, Exacto. básicamente. Esto igual que una ecuación. Si yo aquí no tengo ningún número delante, eso significa que un A forma un B. Ese uno que está escondido es muy importante para nosotros, porque es distinto si yo dijera 2A forman un B o 7A forman un B. Me están dando proporciones, ¿ya? Lo más importante de esto para nuestra unidad es ver esto como proporciones. En este caso nos están dando una proporción entre la cantidad de A que reacciona para formar el producto B. Recuerden que lo que está a la izquierda de la flecha se llama reactivo, lo que está a la derecha de la flecha se suele llamar producto. Y hay un tercer dato que quizás no lo están mirando o se les está olvidando, que tiene que ver con la flecha. ¿Cuál es el tercer dato que dice la flecha? Que es irreversible. Exacto, Ignacio. La reacción es irreversible porque va en una sola dirección. Cuando tiene dos flechas, quiere decir que es reversible. ¿Y qué significa que sea irreversible? Que si yo al hacer reaccionar A para formar B, el B no se va a volver a transformar en A, al menos no espontáneamente. En cambio, hay algunas reacciones reversibles que dicen A se está formando en B, pero también al mismo tiempo está ocurriendo la reacción que B se está formando en A. Y solo por diferencia de velocidades, de que una se forma más rápido que la otra, uno puede ver una diferencia neta hacia un lado o hacia el otro. Ya, pero en el fondo vuelvo al énfasis. Quiero enfatizar de que las reacciones químicas, nosotros en este módulo las vamos a ver como proporciones entre reactivos y productos. ¿Ya? Ejemplo, tenemos la reacción de formación de trióxido de azufre a partir de dióxido de azufre y de oxígeno gaseoso, que es el O2. ¿Cómo se leería esta ecuación o esta reacción química en base a lo que hemos conversado? Podría ser que dos s y un O sub 2 ¿Mm? más otro O sub 2 forman dos S o 3. Exacto, yo creo que hubo un detalle nomás que tú dijiste aquí, hay dos S y un O2, pero realmente esto forma un solo compuesto, esto es una molécula, si recuerdan química, esto es una molécula, entonces aquí lo que nos están diciendo es que dos, no he dicho el apellido, pero dos cosas de SO2, dos cantidades de SO2 más una cantidad de O2 forman dos cantidades de SO3. Si lo pensamos a nivel de moléculas, eh, uno podría pensar en esto. Un segundito.
No podría pensar en esto. Tengo un azufre, a ver, un azufre con dos oxígenos, ¿ya? SS y tengo oxígeno y oxígeno. Pero aquí no tengo una molécula, aquí necesito dos moléculas de SO2 más una molécula de O2 y eso me ayudaría a formar dos moléculas de SO3. Claro, porque si se fijan, los azufres, para que esto es lo que hablamos del balance, ¿se acuerdan? Todavía no hemos hablado de balance, pero tenemos dos átomos de azufre grandes y tenemos ahora una, dos. Y lo que seguramente ocurre en esta reacción es que el oxígeno se divide en dos y uno de estos se va a una molécula y este otro átomo de oxígeno se va a esta otra molécula. Entonces nos queda algo así como, disculpen el dibujo penca, pero eh, en el fondo lo que nos está mostrando esto funciona a nivel molecular, digamos, o atómico, si queremos verlo. Funciona a ese nivel. Pero usualmente no hacemos cálculos a niveles moleculares o atómicos. Lo que hacemos usualmente es, acá me habían dicho por el WhatsApp, por el chat, cada dos SO2 y un O2 se forman dos SO3. Que cuando uno mira una reacción química, uno tiene que imaginarse esto en el fondo. ¿Qué pasa con los átomos y cómo se reparten de tal forma de formar, en este caso, dos moléculas? Pero como les decía, usualmente uno no hace cálculos en moléculas, uno hace cálculos en moles. ¿Se acuerdan de la palabra mol? ¿Qué es un mol? ¿Alguien se acuerda lo que es un mol? Quizás es un concepto medio etéreo cuando uno lo ve en química, pero aquí lo vamos a hacer bien tangible. ¿Qué es un mol? ¿Es la unidad de qué? ¿No se acuerdan? Con confianza, aunque se equivoquen, digan, disparen, pum, 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 pum. Era una cantidad, ¿no? Exacto, es cantidad de materia. El mol es la unidad de la cantidad de materia. Y es literalmente una cantidad. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, ¿cuántas orejas tienen? ¿Cuántas orejas tienen? Dos. Dos orejas. Aquellos que no han perdido ninguna tienen dos, ¿verdad? Entonces podrían decir que tienen dos orejas o tendrían un par de orejas, ¿verdad? Podríamos decir un par. Ya. Cuando van a comprar huevos, ¿en qué cantidades las compran más o menos? ¿En el supermercado, en el negocio de la esquina? ¿Cómo les venden los huevos? ¿Cómo se cuantifican los huevos usualmente? Por En docena docena. o bandeja. Exacto, por bandeja, bandeja y usualmente las bandejas están organizadas por docenas. Una docena, ¿a cuánto equivale? A 12 Dos. huevos. A 12 huevos, ¿ya? Es un número, un factor, llamémoslo así, donde un par significa 2, un trío significa 3, una docena significa 12. ¿Un mol cuánto significa? ¿Se acuerdan? 6,022 por 10 elevado a algo. Elevado a 23, exacto, Belén. Muy buena memoria. El mol es 6,02, el número de Avogadro. 6,02 por 10 elevado a 23, lo que sea. Entonces, es un número tan grande que por eso no podríamos hacer cálculos con moléculas, porque son millones y millones y millones y millones y billones de moléculas las que participan dentro de una reacción. Entonces, el mol tiene la particularidad, es un número que nos permite hacer estos cálculos, pero es como decir una docena, pero de lo que sea, en este caso de moléculas. Un mol de oxígeno quiere decir que tengo 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de O2. Si las hago reaccionar con 2 veces 6,02 10 elevado a 23 moléculas de CO2, voy a tener 2 veces 2 moles de SO3. Quiere decir 2 veces 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de SO3. ¿Se entiende?
¿O no se entiende? Es muy Sí, importante entenderlo ahora. Porque Sí, los moles, ya, perfecto. Se entiende que las relaciones, en este caso, es por cantidades y tiene que ver con lo que ocurre a nivel atómico. Una molécula o dos moléculas con una molécula de esta me forman dos moléculas de esta. ¿Por qué los átomos se reorganizan de esa forma? Pero si esto ocurre 6,02 por 10 elevado a 23 veces en paralelo, estoy hablando de que dos moles, dos moles de CO2 más un mol de CO de oxígeno me van a formar dos moles de CO3. ¿Ya? Chan, chan. Eh, bueno, solo a modo de contexto, ahí pueden verlo. El SO2 es un compuesto que se ocupa usualmente como, acá está, como en las cubas de vino, como conservante, para producir ácido sulfúrico, el SO3. El SO2 forma SO3 habitualmente y en varias otras aplicaciones. También está vinculado a temas ambientales. El SO2 es uno de los compuestos que está regulado en la normativa ambiental porque al combinarse con el agua, o sea, si tú quemas un combustible como por ejemplo, el petróleo número 5 o se llaman también el oil fuel, que es un derivado del petróleo que lo ocupan para calderas, lo ocupan los barcos, lo ocupan varios, maquinarias principalmente. Esos compuestos tienen azufre y al quemarse, como la combustión incluye el oxígeno, van a formar SO2. El SO2 es un compuesto que está regulado en las emisiones y no puede superar ciertos límites. ¿Por qué? Porque si se combina con el agua en el ambiente, puede generar lo que se llama lluvia ácida. Lo mismo pasa con el NO2 y el CO2. ¿Ya? Pueden generar lluvia ácida. La lluvia ácida fue un problema más de los años 90, por si acaso. Ya está mucho más regulado porque se reguló, pero fue famoso, un problema ambiental bien famoso en su tiempo. Ya. Entonces, volviendo a la estequiometría, ya sabemos leer una reacción, ya sabemos que esto implica proporciones. 2 es a 1 forma 2. Tenemos que siempre chequear que la ecuación esté balanceada. Y eso tiene que ver con el dibujito que le hice yo antes. O sea, si tengo dos átomos de azufre y acá tengo seis átomos de oxígeno, acá también debo tener dos átomos de azufre y seis átomos de oxígeno, porque eso significaría que o me está sobrando algo o me está faltando algo, si es que no calza. Entonces ahí viene lo que se llama el balanceo de ecuaciones, como el número de átomos de cada especie atómica de la reacción debe ser el mismo antes y después de la reacción, o antes y después de la flecha. Eso viene de que los átomos no se crean ni se destruyen en una reacción química, solo se reorganizan. ¿Ya? Eso es bien teórico, pero en el fondo es lo que explica por qué tiene que estar balanceado. Por ejemplo, si analizamos el número de azufres, ¿cuántos azufres hay antes de la flecha y cuántos azufres hay después de la flecha? Dos, ¿verdad? Pero ojo, esta molécula tiene una sola. Esta molécula tiene un solo azufre. Ahí hay un uno que no está dibujado, pero es un uno. Pero como tenemos dos de estas moléculas, o dos moles, tenemos dos azufres antes. Y después la misma cosa. Una molécula que tiene un solo azufre, pero como son dos moléculas, tengo dos átomos de azufre. ¿Qué pasa con el oxígeno? En este caso, esta molécula tiene dos átomos de oxígeno, pero como tengo dos moléculas, tendría cuatro átomos de oxígeno acá, más dos átomos de oxígeno acá, me suman seis átomos de oxígeno. Acá pasa lo mismo. Tres átomos de oxígeno en esta molécula, pero como tengo dos moléculas, necesito, o sea, tengo seis oxígenos. Y eso significa que está balanceado. ¿Ya? ¿Se acuerdan del balance? La forma de balancear tenemos dos formas, una por tanteo y otra por cálculo algebraico. Yo creo que eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero o lo vamos a recordar porque esto ya lo vieron. Eh, Eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es todo recordar un poco de química. Yo sé que lo vieron en primero o en segundo, no me acuerdo, pero lo vieron. A ver. sí, sí, al menos yo algo me estaba acordando. Sí, Súper. Ya, esto de aquí se llaman coeficientes estequiométricos, ¿ya? Por si acaso, coeficientes estequiométricos, las cantidades que participan de las proporciones o que participan de la reacción. Pero a la vez nos definen las proporciones molares. Estas proporciones son molares, no son másicas, no son volumétricas, son molares, ¿ya?
Es decir, son, como decíamos en el dibujito, son cantidades las que tienen que coincidir, no kilogramos. Estos 2 moles perfectamente podrían pesar, no sé, 10 kilos y este mol podría pesar 1 kilo y, y eso no rige la proporción 2:1. El 2:1 es simplemente los moles, ¿ya? Vamos a avanzar, eh, pero es muy importante que sean claros de que estamos hablando de moles, ¿ya? Y aquí ustedes pueden sacar varias proporciones. Pueden decir que 2 moles de CO2 consumido están en proporción 2:1 con el oxígeno consumido, ¿ya? El dióxido de azufre está en proporción con el oxígeno en una proporción 2:1. O que el dióxido de azufre está en proporción 2:2 con el trióxido de azufre. Por cada 2 moles de dióxido de azufre obtengo 2 moles de trióxido de azufre, ¿ya? O el oxígeno con el trióxido también. Pueden hacer todos los pares que quieran, ¿ya? Pero esto, sí, lo que sí o sí tienen que tener claro es que hay que respetar las proporciones que dice la ecuación balanceada. Hagamos un ejercicio chiquitito. Díganme, si quiero producir 20 kilomoles por hora de trióxido de azufre, ¿cuánto oxígeno necesitamos si es que estamos hablando de reacciones en cantidades estequiométricas? Es decir, tal cual como lo dice la reacción. Si quiero formar 20 kilomoles por hora de trióxido de azufre, ¿cuánto necesito de oxígeno y de dióxido de azufre? ¿Alguien me lo podría responder? 10 de oxígeno y 20 de azúcar. ¿Por qué? ¿Por qué, amigo mío? ¿Fabián o Alejandro habló? No me acuerdo. Alejandro parece. O Fabián. Ah, ya. Ya. ¿Por qué necesitamos Porque 10 y la 20? relación, sí, porque las relaciones que mostraba atrás de consumo y general era 1:1 entre el dióxido y el SO3 y 1:2 entre oxígeno y el CO2. Exactamente. Es respetar las proporciones. No sé si todos lo ven, pero si yo quiero obtener en esta parte, eh, ahí está. Si yo quiero obtener en esta parte 20 kilomoles y voy a asumir que todo lo que ingresa al sistema va a reaccionar y los voy a entregar en cantidades exactamente como me lo pide la reacción, eso significa en proporciones estequiométricas. Obviamente, si esto está en 2:1, necesito la mitad. Si tengo 20, necesito la mitad. Esto serían 10 kilomoles por hora. Y acá necesitaría como 2:2, están en proporción 1:1. Si tengo 20, necesito 20. ¿Ya? Eso. ¿Queda claro las proporciones para hacer ese tipo de cálculo? Este es un ejercicio muy sencillo de. Ahora yo les voy a mostrar, eso sí, cómo organizamos, porque eso es simplemente para explicarles las proporciones, pero cómo organizamos la información en este tipo de ejercicios. Vamos a organizarlo en una tablita donde vamos a hablar de lo que entra, lo que se consume, lo que se genera y lo que sale. ¿Por qué? Porque el balance de masa lo organizamos de esa forma. Entonces vamos a armar una tablita donde tenemos entradas, consumo, genera, salida. O pueden anotar simplemente una E, una C, una G y una S. Ya, entonces, la pregunta aquí era, ¿cuánto oxígeno necesito para producir 20 kilomoles de trióxido de azufre? Entonces, ustedes necesitan tener a la salida, necesitan tener 20 kilomoles de trióxido de azufre. En una base de una hora, uno podría hablar directamente kilomol por hora o todo esto en una base de una hora. Para para obtener 20 kilomoles de trióxido de azufre, tuve que haberlo generado, ¿verdad? Porque en ningún lado me dicen que va a entrar trióxido de azufre, porque obviamente si entraran 20 kilomoles, sería la respuesta más rápida, entran 20 kilomoles, salen 20 kilomoles, pero obviamente no es el caso. La pregunta es cuánto necesito hacer reaccionar para poder obtener esos 20 kilomoles. Entonces, si tengo 20 kilomoles acá, la única forma de que salgan 20 kilomoles es que se hayan generado 20 kilomoles. ¿Ya? Y ahí, si se fijan, tengo cero entrada, cero consumo de dióxido de azufre, pero sí necesito que se generen 20 kilomoles para que salgan 20 kilomoles.
En el caso del oxígeno, por proporciones, justamente en estas dos filas vamos a hacer valer las proporciones, ¿ya? Porque la generación y el consumo están regidos por la ecuación. Las entradas y las salidas no tienen por qué regirse por las proporciones, ¿ya? Ya vamos a ver ejemplos donde no se respeta eso. Si por proporción 1:2, yo necesito consumir, para generar 20 kilomoles de trióxido de azufre, necesito consumir 10 por proporción. Y necesito consumir 20 kilomoles de dióxido de azufre. Entonces, no vamos a generar, porque es una reacción en un solo sentido, no vamos a generar dióxido de azufre, no vamos a generar oxígeno. Pero esto es lo que ocurre a nivel de reacción. 20 con 10 forman 20. Y así yo voy a tener a la salida 20. Pero ahora, para que esto funcione, necesito al menos entregar 20 y entregar 10. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nuestra tablita completa. Si entran 20, se consumen 20, va a salir 0 y va a salir 0 acá. Entonces ahí tenemos llena nuestra tablita. Y aquí es donde vuelvo al concepto de balance de materia. El balance de materia, la ecuación, eran entradas más generación menos consumo menos salidas, tenía que ser igual a, en un caso estacionario, ¿Cero? igual a cero, exacto, Alejandro. Igual a cero. Entonces aquí vamos a ver, pues, entrada menos consumo más generación menos salida. Entonces, entrada menos consumo más generación menos salida. 20 menos 20 me da cero. 10 menos 10 me da cero. 20 menos 20 me da cero. Ahí está el balance de masa que estábamos buscando. Este es el balance de masa. Lo vamos a hacer por componentes en cada uno de estas tablitas. Pasemos a un caso un poquito más, bueno, ahí está por si acaso en el desarrollo, ¿ya? Esta es la acumulación, que es cero, la acumulación es cero. Vamos a agregar dos conceptos porque usualmente esto de que entre exactamente lo que voy a necesitar, como el caso de acá, que era una entrada en proporciones estequiométricas o cantidades estequiométricas, es decir, regidas por la reacción, no siempre se da. Y de hecho, usualmente no se da, y lo hago a propósito, porque muchas veces uno de estos compuestos es más caro que el otro, y me quiero asegurar de que todo lo que esté ingresando de eso caro reaccione. Ejemplo, la leña y el oxígeno. Si yo tengo leña en una estufa y quiero quemarlo, yo pagué por la leña, por el aire no estoy pagando, así que, ¿qué es lo que hace la estufa? Inyecta más aire o oxígeno, más aire de lo que la leña necesita para quemarse. Si yo le ingresara justo el aire que necesito, seguramente tendría problemas de que la leña no se está quemando bien o no está interactuando bien con el oxígeno. Hay un montón de problemas que pueden venir de ahí, pero en el fondo lo que yo quiero asegurar es que como el oxígeno es barato, yo le inyecto más oxígeno del que la leña necesita para poder reaccionar como reacción química, digamos. Y por eso vamos a hablar de que generalmente vamos a hablar de un reactivo limitante y un reactivo en exceso. Y la fracción en exceso se define como lo que me sobra de el reactivo en exceso en relación a lo que necesitaba del reactivo en exceso. Voy a releer lo que dice aquí, porque aquí dice, los moles de, si el compuesto en exceso es el compuesto A, si el compuesto A es el que está en exceso, ¿cuánto sería la fracción de exceso de A? Serían los moles alimentados de A o todo lo que entró de A menos lo que necesito de A en relación a lo que necesito de A. Veamos el caso de acá. Imaginen, tengo 10, o lo voy a volver a escribir para que les quede. Yo generalmente lo escribo así. Lo que me sobra respecto a lo que necesito. ¿Ya? Y lo que necesito está dado por la estequiometría de la reacción. ¿Ya? Lo que me sobra está dado por todo lo que entró menos lo que necesito, o lo que necesito, claro. Estequiométricamente hablando. Y eso me define lo que sobra. ¿Ya? Lo que sobra está dado por lo que entró menos lo que necesito. ¿Y en relación a qué? En relación a lo que necesito. ¿Ya?
Eso significa esto, la entrada de A o la alimentación de A menos y el requerimiento estequiométrico del compuesto A partió en la cantidad estequiométrica de la cantidad de A. Veamos este ejemplo. Tengo la misma reacción, pero en este caso van a entrar 10 kilomoles de A, 10 kilomoles de CO2 y 10 kilomoles de oxígeno. ¿Cuál es mi reactivo en exceso y cuál es mi reactivo limitante? Dada la reacción, dada la explicación previa. Y por favor, esto aprovechen de practicarlo al tiro, porque esto es una de las debilidades que se suele ver hasta en la prueba. No saben detectar cuál es el reactivo limitante. Y yo quiero que todos sepan identificar el reactivo limitante y calcular su exceso. El exceso del oxígeno y el limitante del dióxido de azufre. ¿Escucharon a Fabián? Fabián dice que el que está en exceso del oxígeno y el que está limitando es el dióxido de azufre. ¿Qué opina el resto? ¿Y por qué? Profe, yo creo que está bien por el tema de que la relación que daban en delante, que era 2 es a 1. Exacto. Esto nos dice la cantidad estequiométrica. Pero ¿cómo me definen cuánto sobra del reactivo en exceso? La mitad. La mitad de la entrada, ya. El resto lo logra visualizar. A ver, Fabián y Maximiliano me dicen, están muy seguros de lo que están hablando, pero el resto lo logra seguir, Yo por lo menos no logro verlo a simple vista, profe. no logran verlo a simple vista. El resto, Yo tampoco. vale, tampoco, ya. Y por eso es importante esta parte. Si se fijan, todo está regido por esta proporción. Yo necesito, mi receta me pide 2 moles de CO2 por cada 1 mol de oxígeno. Pero acá, ¿en qué proporción están? Están en proporción 1:1, ¿verdad? O 10:10, pero eso es proporción 1:1. Entonces no estamos cumpliendo con esto. La pregunta es, ¿cuál es el que me sobra? Y ahí justamente pueden hacer el siguiente ejercicio. Hagamos aquí una filita que se llama estequiométrica, ¿ya? Cantidades estequiométricas. Entonces yo puedo decir, si tengo 10 kilomoles de CO2 por esta proporción, ¿cuánto necesitaría de oxígeno si cumpliera la proporción estequiométrica? ¿Cuánto necesitaría? Fernanda, Alejandro, que me decían que no. Para cumplir con esta proporción 2:1. Si yo tengo 10, ¿cuánto necesitaría de oxígeno para que cumplan esta proporción? Si es que hubiesen 10 kilomol de SO2, ¿Sí? serían 5 kilomol. Exacto, necesitaría 5 kilomoles. Eso es lo que necesito estequiométricamente de oxígeno. ¿Pero cuánto tengo? Tengo 10. Entonces, este está en exceso porque necesito 5 y tengo 10. ¿Y este por qué se llama limitante? Porque este se va a acabar antes. A ver, estos 10 kilomoles se van a acabar antes que estos 10 kilomoles. ¿Por qué? Porque necesito 5. Cuando se acaben los 10 en la reacción, habré consumido 5 de esto. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Sería el limitante, sería el que sobra. El limitante, no. El que sobra es el que se llama en exceso. Si te fijas en este, aquí nos sobra. Y este, el Ah, O2 ya, es ya, ya, no, sí, el ya, reactivo en exceso. Y este sería mi reactivo limitante. ¿Se entiende? ya. Veamos otro ejemplo, a ver. Omitan esos días, ¿ya? Eso lo vamos a borrar. Eh, Borremos esta cuestión. Olvídense de esos números. Em, Tengo 722 kilomoles y acá tengo 364 kilomoles. ¿Cuál es el reactivo en exceso y cuál es el reactivo limitante?
Esto es lo que está entrando, ¿ya? Imaginen que dispongo para la reacción, estoy alimentando a este reactor con 722 kilomoles de SO2 y con 364 kilomoles de oxígeno. El exceso del SO2 y el limitante del oxígeno. ¿Tú dirías que este está en exceso y que este es el limitante? ¿Por Sí. qué dirías eso? Porque el CO2 tiene más cantidad. Entonces, cuando se acabe el oxígeno, podrá seguir utilizándose. Ojo, que ese, es bueno que lo hayas dicho, Fernanda, porque esa es una lógica que muchos adoptan y no es la correcta. Porque no es que tenga más, si se fijan, en este caso tiene más, pero es otro el motivo por el cual este podría ser en exceso. Yo todavía no lo he calculado, pero La proporción. De hecho, es la proporción, el exacto. limitante pasaría a ser el otro, si no me equivoco, porque no alcanza a ser el doble. Veamos cuánto es el doble de 364. ¿Cuánto sería el doble de 364? 728. Serían 728. O sea, para que reaccionen 364 kilomoles de oxígeno, yo necesito 728. ¿Y cuántos tengo? 722. 722. Entonces, ¿cuál se me va a acabar antes en la reacción? ¿Cuál se me va a acabar antes? El, el SO2. El SO2 se acaba antes que el oxígeno. Acá, este sería mi reactivo limitante. En este nuevo escenario, el reactivo limitante sería el SO2 y el reactivo en exceso sería el oxígeno. Feña, ¿te queda claro? Sí, ¿Sí? Ya, es muy importante eso. No, miren, les voy a decir al tiro los dos errores típicos cuando analizan reactivos limitantes. Muchas veces miran esto directamente y dicen, ah, el oxígeno tiene menos porque tiene un uno y este tiene un 2. Entonces, este es mi limitante. No, nada que ver. ¿Ya? Esto simplemente nos da la receta, las proporciones, y eso no lo tocamos. No nos indica si uno es limitante o si el otro es en exceso. Solo la proporción la ocupamos para calcular. En la entrada es donde vamos a mirar si es que, cuál está en exceso y cuál está limitando. Y la otra lógica que es un poco lo que le pasó a Fernanda, dijo, de este tengo más que de este. Entonces, este debe ser mi reactivo en exceso y este debe ser el limitante. Pero no, cuando uno analiza proporcionalmente, se da cuenta que si yo tuviese 364 de oxígeno, necesitaría 728 de SO2 y tengo 722. Este está limitando, tengo menos de esto. Y ahora les podría preguntar, ¿cuánto sobra de oxígeno? ¿Cuánto me sobra de oxígeno? Si es que reacciona todo el reactivo limitante, ¿cuánto me sobraría de oxígeno? Si me sobra todo el reactivo limitante, ¿cuánto me sobra de oxígeno? 368. A ver, 3, veamos. 3 kilómetros. Veamos. Si tenemos 722 kilomoles y reaccionan los 722 kilomoles de oxígeno, ¿cuántos kilomoles de oxígeno van a reaccionar dado esta lógica de 2 a 1? Deberían reaccionar 361. 360 y 1. 361. 4. Sí, Creo que no. A ver, tenemos 350 y los 22 divididos en 2 son... Ah, sí, tienes razón, 361. 361. Con 350 más 11, claro. Es la mitad de 722. Y eso Me perdí, profe, disculpe. Como está que bien no, porque no capté. si tú tienes 722 y por proporción en 2 es a 1 necesitas la mitad. La mitad de 722 es 361. ¿Estaba bien lo que tú decías? Que no, es que yo hice un cálculo mental de tengo 700, lo divido en 2 son 350, me sobran 22, lo divido en 2 son 11, entonces me da 361. No, Ah, no, omite esa ya, parte. Fue ahora capté. un cálculo algebraico básico, ¿ya? Pero si tú divides 722 en 2 te da 361 y tienes 364. Entonces, si reacciona todo esto, ¿cuánto te va a sobrar de esto? Te van a sobrar 3. Tal como decía Alejandro, te van a sobrar 3 kilomoles. Entonces, el Fabián, exceso, Fabián era el que lo decía, no yo. claro, entonces, Fabián, disculpa. Entonces, los confundo por el sonido de la voz, me parecen medio parecidos. Entonces, la fracción de exceso
del oxígeno en este ejemplo extremo que estoy haciendo acá, sería, si se acuerdan, es la entrada del reactivo en exceso. Son 364, es lo que me alimentaron. ¿Y cuánto es lo que necesito? Necesito 361. Eso es lo que me sobra. Me sobran 3. ¿Pero en relación a qué? En relación a los 361 que necesitaba. Entonces mi fracción de exceso son 3 sobre 361, que da un número chico, obviamente no sé cuánto es, pero un número chiquitito. Tengo un exceso de oxígeno de X cantidad. ¿A todos les queda claro? Yo tengo miedo a estos silencios porque a veces me dicen sí, sí, y después no, no. Ya, serían cero, sería un 0,83%, muy poquito, 0,83% de exceso. Ya, bueno, ese era en el ejemplo de los 722 y los 364. Volvamos al ejemplo básico que teníamos en la diapositiva inicialmente. En este caso, entran 10 y 10. Si es que aquí nos dicen, si hay una conversión completa del SO2, eso quiere decir, ya voy a hablar de la conversión, pero si hay una conversión completa del SO2, significa que todo el SO2 que entró, estos 10 kilomoles, se consumen. Es decir, el consumo es de 10. Si reaccionan estos 10, ¿cuánto reacciona de oxígeno? Nicolás, a ver, Nicolás o Victoria, díganme, ¿cuánto se consume de oxígeno si se consumen 10 kilomoles de SO2? Nicolás, Victoria, alguno de los dos. Profe, Diga. tengo una duda. ¿Mm? Cuando dice que tiene 10 kilomoles de CO2, bueno, me causa curiosidad el coeficiente 2, El coeficiente porque si, 2. si fuesen, por ejemplo, 10 kilomoles con solo de SO2, ¿Mm? se podrían formar 5 moléculas de 2 SO2. O sea, no sé si me capta la relación. ¿Con estos 10? O Sí, lo que hay de exacto. 10 kilomol son de dos SO2 o, No, o es que se mira, divide por la mitad. esto de aquí manda la receta nomás. En el fondo dice las proporciones de cómo reaccionan. Esto tiene que ver con justamente las moléculas. Si tú miras las moléculas, tú tienes dos moléculas de SO2 y las juntas con una de oxígeno. Si divides esto, el oxígeno se viene para acá, el otro se viene para acá, perdón, para allá, y tendríamos al final dos moléculas de SO3. Ahora, multiplica esto por 10.000. No, por 5.000, corrijo, en este caso sería. Para llegar a los 10 kilomoles, necesitaría llegar, en el fondo, esto me dice la cantidad total, pero esto es la receta. Es como decir, a ver, la receta que uno ocupa para hacer arroz. Volvamos al ejemplo del arroz. ¿Cuál es la receta para hacer arroz? Dos tacitas de, Una taza de arroz por 2 de agua. claro, dos tacitas de agua más una tacita de arroz. Ya, pero si tú quieres, tú puedes, esto es la receta nomás, ¿ya? Y esto también es la receta. Pero tú podrías tener 250.000 tazas de arroz. ¿Cuántas tazas de agua necesitas? Ah, ya, ya lo Necesitas capté. 500.000, ¿ya? En el fondo es un factor de la receta básica. Acá lo mismo, o sea, si yo tengo 10.000 y quiero que reaccionen los 10.000 moles, ojo, aquí tengo 10.000 moles, esos son 10 kilomol, tengo 10.000 moles. ¿Cuánto necesito, respetando esta proporción, que es la receta simplemente, cuánto necesitaría de oxígeno? La mitad, porque están en proporción 2:1. Claro, la mitad. Necesitaría 5.000 moles o 5 kilomoles, como quieran anotarlo. Eso es lo que va a reaccionar. Si te dicen que reaccionaron 10.000 moles, sí o sí tuvieron que reaccionar 5.000 moles.
No pueden haber reaccionado 6.000, no pueden haber reaccionado 7.000, no pueden haber reaccionado 1.000. Son 5.000. Si reaccionaron 10.000, reaccionaron 5.000. ¿Por qué? Por esto. Esto es lo que manda. Esto no lo puedes romper. Es por lo que yo dije, o sea, lo dibujé. Dibujé, o sea, tú no puedes tener dos y tener dos moléculas de oxígeno y tener solo una molécula esto. No funciona. Te sobrarían átomos, te faltarían moléculas, no sé. Ya, en el fondo, esto lo pueden ver con las moléculas para entenderlo bien, pero al fin y al cabo lo que entra aquí es lo que tú echas a la olla. Tú manejas lo que entra a la olla. Tú sabes que la receta es 2 de agua con uno de arroz, pero tú podrías echarle 3 de agua y una de arroz si quieres, o podrías echarle 5 de agua y una de arroz. ¿Y cuál es el que estaría en exceso en ese caso? El agua, ¿ya? Volvamos al ejercicio. Entonces, vuelvo a anotar aquí, si entran 10 kilomoles, perdón, si se consumen 10 kilomoles, sí o sí se tienen que haber consumido 5 kilomoles de oxígeno y por ende se habrán formado ¿cuántos kilomoles? ¿Cuánto se genera de SO3? Estos están en la misma proporción, entonces tendría 10 kilomoles de SO3. Y aquí ya podemos ver, o sea, si no entró nada de CO3, si no se consumió nada, si no se generó nada de O2, si no se generó nada de CO2, ¿cuánto tiene que salir para que esto siga manteniéndose en balance? Si entraron 10 y se consumieron 10, te queda cero. Si entraron 10 y se consumieron 5, te quedan 5. Y si entró cero, se consumió cero, pero se generaron 10, sí o sí tienen que salir esos 10, porque si no tendríamos acumulación. Tienen que salir esos 10. ¿Ya? Entonces aquí estamos aplicando el balance de materia, ¿ya? En moles. Notar, ojo, notar que si tú miras entrada versus salidas, los moles no se mantiene el balance, porque ¿cuántos moles entraron en total aquí? Independiente de lo que sean. En total entraron 20. ¿Y cuántos moles salieron acá? 15. 15 kilomoles versus 20 kilomoles. Esto, no busquen ese balance porque no existe, ¿ya? No existe ese balance entre las entradas y salidas en moles. Sí existe en masa, ojo, sí existe en masa. Todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Veamos la equivalencia en masa. Ayúdenme con los pesos molares del SO2. Busquen en internet masa molar del SO2, masa molar del oxígeno y la masa molar del SO3. Masa molar o peso molar, como quieran, peso molecular también lo llaman. Ya caché que el Nico y la Vicky no estaban porque no me respondieron. Profe, yo sí estoy, Del SO2. Ah, ahora hablaste, Victoria. Y el solo Nicolás también. que delante lo estaba Oh, analizando y justo no quise interrumpir a Alejandro con su consulta. Ah, ya estaban pensando todavía. Ya, Claro. perfecto. Gracias, gracias, gracias. Pensé que me habían abandonado. Ya. profe, Entonces, la masa molar de CO2. Nico, te escucho. 74, 74.066 gramos mol. 84. Claro, el demás no fue 84. del No, Texas. escu- Sufre. no escuché bien. Ahora entendí por qué no hablaba el Nico. Está con la señal bien ¿Te intermitente. escucha mal? Te escucho mal, pero ahora sí te estoy escuchando. ¿Cuál es la masa molar? Em, 64.066. 64.000 o 64. 64 Ya, 64. ¿Y en qué unidad está? ¿Gramos mol? en gramos mol. Gramos por mol. Siempre la unidad está o en gramos por mol o si quieren multiplican por 1.000 arriba y abajo y van a tenerlo en kilogramos por kilomol. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos kilomoles pesa 64 kilogramos. ¿10 kilomoles a cuánto equivalen? Entonces, ¿cuánto es la masa equivalente de estos 10 kilomoles? Si un kilomol pesa 64 kilogramos, ¿cuánto pesan 10 kilomoles? 640. 640 kilomoles. Perdón, kilogramos. ¿Ya? Estos 10 kilomoles pesan 640 kilogramos. Gracias.
La masa molar del oxígeno, 16 gramos por mol. 16 gramos por mol o 16 kilogramos por kilomol. Entonces, tengo 10 kilomoles. ¿Cuánto sería la masa equivalente de estos 10 kilomoles? Si tengo 10 kilomoles, un kilomol pesa 16 kilogramos. 10 kilomoles, ¿cuánto pesan? 160 kilogramos. Y veamos ahora la salida. Si se fijan a la entrada tenemos 100 640 más 160. Este ejercicio me sirve para dos cosas. Tres cosas. Uno, para volver a enchufarnos con las masas molares. ¿Ya? Segundo, hacer la transformación de kilomoles a masa. Pero además me sirve para corroborar si la masa de entrada es igual a la masa de salida. Y me sirve también para mostrar que las proporciones másicas no coinciden con las proporciones de los coeficientes estequiométricos. ¿Cuál es la proporción entre 640 y 160? Si se 4. fijan, las masas en este caso están en una proporción de ¿cuánto? 1 a 4. Exacto. Las masas están en proporción 4:1, en el caso del dióxido de azufre con el oxígeno. Y las, entonces, ojo, esta tabla nunca se llena en masas, siempre se llena en moles. ¿Ya? Las proporciones son molares, no másicas. Ya. Ahora veamos las masas de salida. Estos 5 kilomoles, ¿a cuántos kilogramos equivalen? Obviamente serían los 5 por 16 y eso nos daría 80 kilogramos. ¿Ya? Y los 10 kilomoles de trióxido de azufre, ¿cuál es la masa molar del trióxido de azufre? Debe ser 72, ¿o no? ¿Lo pueden corroborar? ¿Lo pueden corroborar? Belén, Profe, Victoria. Profe, tengo mala señal acá, no la entendí, disculpe. ¿Cómo se llamaba? Ah, debo haber sido yo, porque todos están diciendo que no me escuchaban. profe, a mí Ya, me salen parece 80 que gramos fue mol. 80, No sé si estará bien. 80 gramos mol. Eso me sale a mí. 80. Ah, ojo, 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 ya caché. Este 16 que encontraron es del oxígeno atómico, es de lo O solo, pero aquí tenemos un O2. Este es 32. Vamos a hacer las correcciones. Es No, no, 32, 31.99999. exacto. 31.99999. Entonces, estos no son 160, voy a volver a corregir. Estos serían 320 primero. 320 kilogramos. Y estos serían, eh, ¿está bien o no? 16, 32, sí, está bien. Y en este caso, upa, Profe, diga, entonces sería como 2:1 y ahí sí se cumpliría. pero es solo casualidad. Coincidencia. Ah, ya. ¿Sabes por qué es coincidencia? Porque, y es buen punto, que bueno que lo mencionas, Belén, porque las masas molares coinciden de que uno es el doble de la otra. Pero si las masas no coinciden, y lo cual es súper habitual, eh, serían distintos. Pues lo voy a corroborar acá pero de todas formas, eso, en este caso, es justo el ejemplo que no nos permite validar eso. Ah, ahí está. Y turururún, SO3, claro, 80 gramos mol, está bien. Entonces veamos ahora esto de acá. Tenemos estos 80 y tenemos 10 kilogramos acá. Ah, este 80 me faltaba corregir, ¿o no? Este 80 de aquí abajo no son 80. 5 kilomoles equivalen entonces ¿a cuánto? A 160 kilogramos. Ahí sí. Y los 80 de aquí por 10 serían 800 kilogramos. Entonces ahora sí veamos, la masa de entrada, ¿cuánto suma el total?
La masa de entrada fueron 640 más 320. ¿Cuánto suma eso? 960. 960 kilogramos. ¿Y cuánto suman las salidas? 160 más 800, los mismos 960 kilogramos. Entonces, si se fijan, el balance de masa se mantiene en relación entradas versus salidas. Pero en moles tenemos que ir viendo justamente la entrada, el consumo, la generación, la salida. ¿Se entiende? Ya, veamos otro ejercicio. Y no, primero vamos a ver el concepto de conversión. Y con esto cerramos. eh, tenemos la conversión se define como los moles que reaccionaron de un compuesto versus los moles que se alimentaron de ese compuesto a una reacción. Es como un porcentaje, ¿verdad? Si entraron 10, ¿cuánto reaccionaron? En este caso, si entraron 10 y entraron 5, ¿cuánto reaccionó? ¿Qué porcentaje reaccionó? El 50%, ¿no? 5 de 10. En este caso, veamos un ejemplo de, ¿cómo es que se llama esta cosa? C2H2 más hidrógeno, formamos etano. Parece que es formación de etano, hidrogenación de etano mediante formaldehído. ¿Puede ser el C2H2? No me acuerdo. Ya. Si se fijan, no es mi idea que se aprendan todo de memoria. Es acetileno, eso. Hidrogenación de acetileno para producir etano. Entonces, ahora imaginemos, tenemos una entrada de 20 kilomoles de C2H2 y de 50 kilomoles de 2H2. Primera cosa, ¿la ecuación está balanceada o no? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuántos carbonos tenemos? Dos carbonos acá, dos carbonos acá. Dos hidrógenos acá, más 2 por 2 serían 4, 2 más 4, 6, y aquí tenemos 6. Bien, está balanceada. En este ejemplo nos piden hacer una reacción con 25% de exceso de hidrógeno y con una conversión completa del C2H2. Es decir, todo lo que entre de C2H2, conversión completa significa que todo lo que entre de C2H2 va a reaccionar. Eso significa conversión completa. Entonces vamos a consumir 20. ¿Cuánto hidrógeno va a reaccionar si aquí entraron 20? Si consumieron 20, perdón, ¿cuánto va a reaccionar de hidrógeno? 40. 40, exacto, 40 kilomoles. Y si reaccionaron 40 kilomoles de H2, ¿cuánto se va a formar de C2H6? 30. 20, exacto, 20 kilomoles. Respetando, insisto, estas dos filas están totalmente amarradas a las proporciones de acá, ¿ya? No se pueden desviar de ahí. Ahora, ¿cuánto saldría de C2H2? Si entraron 20 y se consumieron 20, va a salir 0. Si entraron 50 y se consumieron 40, ¿cuánto va a salir? 10 kilomoles. Y si entró 0, se consumió 0, pero se generaron 20, van a salir 20. Ya, aquí estaba claro por definición que la conversión del C2H2, la fracción de conversión del C2H2 era igual a 100% o a 1, como quieran verlo. ¿Ya? Uno puede decir una fracción de 1 o fue una conversión de un 100%. En el caso del hidrógeno, ¿cuál fue la conversión? Fracción de conversión del hidrógeno. 80. 75%. ¿Cuánto? Debiesen ser 40 dividido en 50, ¿o cómo es el tema? Exacto, Así es. 40 sobre 50 y eso sería un 80% o una fracción de 0,8. ¿Ya? Las conversiones aplican a cada compuesto por separado. Por ejemplo, aquí la conversión del C2H2 es de un 100%, pero la conversión del hidrógeno fue de un 80%. ¿Y cuánto fue la fracción de exceso del hidrógeno? Acá arriba lo decía, pero demuéstrenmelo. Fracción de exceso del hidrógeno, ¿cómo lo calculo? Es porque entraron 50, pero ¿cuántos necesitaba? 40. Entonces serían 50 menos 40 sobre 40. ¿Y eso cuánto me da?
Esto sí era, alguien creo que lo mencionó. Esto sí Ahí el sería un 25. 25%. El exceso de hidrógeno fue un 25%, porque entraron 50, pero necesitaba 40 para que reaccionara todo el reactivo limitante. Así se define a todo esto lo que necesito, la cantidad estequiométrica, es todo lo que necesito para que reaccione todo el reactivo limitante, es decir, para que reaccionen estos 20 kilomoles. ¿Ya? Otro ejemplo. Bueno, ahí está resuelto. Y yo le pongo aquí al final Profe, de que suman cero. ¿Ah? una consulta. En este ejercicio, el exceso vendría siendo H2. El exceso sería H2. Sí, de hecho venía predefinido en el enunciado. Sí, Sí, una reacción con pero 25% de exceso. si no dijera cuál es el exceso, en el anterior sabíamos que la relación era 2:1 del dióxido de azufre con oxígeno. Exacto. Y aquí En sabemos que este, es de. ¿cómo se sabría eso? Aquí la reacción 1 es a 2. ¿No ves? Lo Este, mismo. este que no tiene número Por los es moles. un 1. Y acá igual, estas dos filas, el consumo y la generación, y estequiométricamente hablando, estamos hablando de una proporción de 1 es a 2. Creo que no entendí bien la pregunta, Nico. De nuevo, por favor. No, era eso mismo, de cómo saber esa relación. De que no. La relación está siempre dada por los coeficientes estequiométricos de Ujú. la ecuación balanceada. Entonces, en Sí, este ya lo caso es comprendí. 1 es a 2 es a 1. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo, a ver. Acá. Ya, tenemos en este caso un ejemplo con reactivo limitante y con conversión parcial. Estamos hablando de un 25% de exceso de hidrógeno, ¿ya? Ya sabemos que ese 25% de exceso significa entrar con 20 kilomoles de acetileno y con 50 kilomoles de hidrógeno. Pero ahora quiero me dicen que la conversión es de 60%. ¿Cuánto está reaccionando? ¿Quién me podría decir las cantidades que están reaccionando de estos dos reactivos? ¿Y cuánto se formó de C2H6? ¿Cómo lo hacemos? Si la conversión del hidrógeno es de un 60%. ¿Cuánto reaccionó de hidrógeno? 1,2. ¿No? 1,2. ¿Por qué? No sé, simplemente por el coeficiente del H2 ¿Ya? ¿Cuál es el por el coeficiente? porcentaje, que Ah, sería ya. el coeficiente Tú estás estequiométrico, pero multiplicando este número, por la fracción de conversión, ¿verdad? claro. Pero ojo, la fracción de conversión, recuerden, conecta los moles que reaccionaron, los moles que reaccionan, versus los moles alimentados. No Ah, tiene ya. nada que ver con los No tiene nada que coeficientes. ver. Sí. Los coeficientes, insisto, pero esto es confuso, lo entiendo, Alejandro, a mucha gente le pasa. Estos coeficientes no los tocamos, solamente nos sirven para saber las proporciones de consumo y generación de las distintas cantidades que participan en el compuesto. Pero en el fondo, si nos dicen un 60%, quiere decir que de lo que entró, el 60% reaccionó. Entonces, ¿cuánto se consumió? ¿Serían 30, profesor? Exactamente, Víctor, porque serían 50 por 0,6 y eso nos da 30. Voy a anotar aquí. 50 por 0,6 nos da 30 kilómoles. Eso es lo que reaccionó de hidrógeno. En este caso, la conversión siempre nos va a ayudar a saber cuánto reacciona de lo que ingresa, de lo que es alimentado. Entonces, si reaccionaron 30 kilómoles, y aquí, insisto, aquí conectamos de nuevo con estos coeficientes. Si reaccionaron 30 de hidrógeno, ¿cuánto reaccionó de acetileno? 15. 15, Sí. la mitad, porque están en proporción 1 a 2. ¿Y Profe, cuánto se tengo una formó? pregunta. Sí, escucho. Profe, eso lo con conversión de H2 del 60%, ¿Mm? ¿esa frase a qué se refiere? O sea, Significa, entendí, pero como sí, en, no sé, ¿me puede? mira,
Te lo digo en simple. De todo lo que entró, el 60% logró reaccionar, el resto no reaccionó. A eso se ¿Qué lo refiere quieres con ver? conversión. Eso se ¿Cuánto refiere con reaccionan? conversión. De todo Ah, lo que ya, entró, ¿cuánto reacciona? ¿Qué porcentaje reacciona de todo lo que ingresó? ya, ah, ya, ¿Ya? ya, ok. Por Sí, eso se llama fracción de conversión. Y tiene que ver con lo que reaccionó versus lo que se alimentó. Si entraron 50, el 60% reaccionó. ¿Cuánto sobró? Y va a tener que salir del sistema como una salida sin reaccionar de hidrógeno. Sería la diferencia, los 20 kilomoles restantes. Hubo 30 que reaccionaron y 20 no reaccionaron. ¿Ya? Ahora, ojo, esto es un caso, podría ser una conversión del, no sé, del 40, del 50, del 75, no sé. Podrían ser varios números, pero en el fondo, para este caso, el ejemplo nos decía una conversión de 60%. ¿Y para qué? Para ejercitar simplemente los cálculos adicionales. Por ejemplo, si reaccionó el 60, sé que reaccionaron 30 y por proporciones yo sé que tienen que haber reaccionado 15 de acetileno y por proporciones también sé que tienen que haber formado 15 kilomoles de etano. Y ahora voy completando la salida. Si entraron 20 y se consumieron 15, nada se generó. Entonces, ¿cuánto va a salir? Si entraron 20 y reaccionaron 15. ¿Nadie me va a responder? Ya los perdí. De todas formas, con este ejercicio cerramos. No, les voy a leer el enunciado del último. Pero si entraron 20 y se reaccionaron 15, obviamente van a salir 5 que no reaccionaron, porque sobraron. Y si entraron 15 y van a salir los 15 que se formaron. Podemos hacer el siguiente ejercicio como para practicar simplemente. ¿Cuál fue la fracción de conversión del C2H2? Fracción de conversión del C2H2 serían los 15 que reaccionaron sobre los 20 que entraron. Y eso da un 75% de conversión. Es decir, el acetileno tuvo un 75% de conversión, el H2 tuvo un 60% de conversión. Y ojo, la conversión tiene solo sentido en los reactivos, no puedo decir que hay un 60% de conversión de... Pero sí puedo hablar, que eso todavía me adelanto un poco, es el rendimiento del C2H6. De todo lo que pudo haber formado, ¿cuánto se formó? ¿Cuánto habría sido lo máximo que podría haber formado de C2H6? Podría haber formado 20. 20. Si es que reaccionaban estos 20, podría haber formado 20, pero se formaron 15. Entonces tuvo un rendimiento del 75%. Yo creo que eso es otro elemento. Ya. Este es un ejercicio de N2H2, pero mejor les voy a dejar este ejercicio. Este ejercicio dice cuánto se requiere alimentar al reactor de cada compuesto para producir 100 kilogramos hora de sal, operando con un 50% de exceso de HCl y reaccionando todo el reactivo limitante. Tenemos el carbonato de sodio, el ácido clorhídrico, que al reaccionar juntos forman CO2, forman agua y forman sal. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se requiere alimentar al reactor de cada uno de estos compuestos para producir 100 kilogramos por hora de sal, operando con un 50% de exceso de HCl y reaccionando todo el reactivo limitante? Que no sé cuál de los dos es el reactivo limitante, podría ser este o podría ser este. Tienen que averiguarlo ustedes. Ah, no, corrijo, si lo dicen. ¿Cuál es el que está en exceso? Este está en exceso, entonces el reactivo limitante sí o sí tiene que ser este otro. Ya, lo dejo planteado nomás porque también tienen otro más en el listado y aquí cambia la pregunta. Dice, ¿cuánto se alimentó el reactor de cada compuesto para producir 60 kilogramos hora de sal si a la salida se observan 5 kilogramos hora de HCl y 10 kilogramos hora de Na2CO3? Otra preguntita. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes del cierre? Por esto igual dejamos un buen inicio para poder conectar con la prueba 2 rápidamente. ¿No hay preguntas? Ya, que les vaya muy bien, cuídense, nos vemos el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana largo. Chao, chao. Chao, profe. Eso, profe. Chao.